Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que siempre debajo del video les aparecen mis redes sociales. Se meten desde ahí, los lleva a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Y ahí respondo las dudas que tengan de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpia, rituales de cumpleaños, para romper votos de pobreza, sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, de runas, de Ogam, de vidas pasadas. Si en algún momento quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas. Entonces, escriban a mi página, ahí les doy los precios para que agenden su cita. Gracias a todos por compartir los videos, por sus mensajes de cariño, por los likes, por sus sugerencias. De verdad, ténganme paciencia, no se desesperen. Y ya saben que subo videos domingos, miércoles y jueves. Y hoy vamos a platicar acerca de la energía del decir sí quiero y no quiero. Recuerden algo muy importante, siempre a lo que le ponemos atención le damos fuerza y lo hacemos que crezca. Y si pensamos, por ejemplo, en la ley de atracción, que no entiende un sí o un no, si nosotros le estamos dando ese poder y esa fuerza a lo que nosotros no queremos, va a ser justo lo que nos va a pasar. Entonces muchas personas dicen, pues yo no sé qué quiero en mi vida, pero sé lo que no quiero. Entonces, al saber lo que no quieren, es justo lo que van a obtener. Y si una persona dice, por ejemplo, yo ya no quiero sentirme gorda, ya no quiero estar enferma, ya no quiero que se me caiga el pelo, ya no quiero volver a esa relación, ya no quiero que me griten, ya no quiero que me vuelvan a robar, ya no quiero que me traicionen, ya no quiero que me mientan. Entonces, ¿qué va a pasar? Como la atención está en todo lo que no quieren, va a ser justo lo que les va a pasar. Y si ustedes dicen, ok, esto ya pasó, lo tomo como aprendizaje. Obviamente ninguno de nosotros queremos que nos vuelvan a pasar ese tipo de energías o ese tipo de situaciones, pero nos vamos a enfocar en todo lo positivo. Cuando ustedes quieran liberarse de algo, en este momento estoy lista para soltar pues la envidia, el enojo, el resentimiento, la soledad, las traiciones, las personas tóxicas, las amenazas, el maltrato físico, mental, espiritual. Y es muy diferente a decir, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. Y cuando trabajamos en la parte positiva, es como decir, ok, en este momento estoy lista, y pueden decir hasta la fecha del día que lo hacen. En este momento, este día, tal y tal y tal, en este año, en este mes, yo, fulanita de tal, estoy lista para recibir ese trabajo, ese proyecto. Recuerden, trabajo bien remunerado, porque si no más les va a llegar mucho trabajo y se van a cansar. Ese proyecto, ese amor tan maravilloso, esa relación con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Estoy lista para disfrutar de esa nueva casa, de esa nueva ciudad, de ese nuevo país, de ese viaje tan maravilloso que voy a hacer, de ese coche, de ese crucero, de esa blusa, de ese helado tan maravilloso que me voy a comer. Entonces siempre es importante darle una energía a eso que nosotros deseamos, visualizarlo como si nosotros ya lo tuviéramos y agradecer. Y algo también muy importante, siempre desde chicos nos enseñan a lo mejor a hacer un poquito como, pues a lo mejor por educación, a no decir cuando algo no lo queremos. Entonces muchas veces aceptamos cosas que no nos gustan y que no queremos. Entonces lo damos como una afirmación y es justo también lo que nos pasa. ¿Qué pasa a lo mejor cuando eres chico, no? Y vas a alguna casa y te dicen, bueno, si vas a casa de tu tía o de los amigos y no te gusta algo de comer, pues te lo comes, ¿no? En lugar de poder decir, no me lo voy a comer porque no me gusta, no me apetece. Aquí ya no sería como lo mismo de no quiero, no quiero, no quiero. Aquí sería como ser sinceros y decir, esto no me lo voy a comer, ¿no? Pero nos hacen como, cómetelo, no importa, ¿no? Para que no vayan a pensar mal de ti. O si de repente no quieres recibir visitas, pues ya llegaron las visitas y, ay, pues sí, tenía muchas ganas de verte, aunque no tengas ganas de ver a las personas. Entonces, cuando nosotros empezamos también a trabajar y a dividir esa energía y decir, ok, ¿qué quiero en mi vida? ¿Y qué de lo que he aceptado a lo largo de mi vida no me gusta o no me parece? En este momento lo voy a soltar, porque puede ser que en algún momento de nuestras vidas aceptamos ciertas cosas o por compromiso, o por presión social, o porque a lo mejor nuestros padres así nos obligaban o nos educaron, y es algo que traemos como de patrones. Entonces, aprender a decir sí a tiempo y no a tiempo cambia muchísimo la historia de nuestra vida. Entonces, si ustedes de repente no quieren ver a alguien, díganles, oye, no te quiero ver, no quiero salir contigo, ya no me siento a gusto, ya quiero terminar esta relación, oye, sabes que esta comida no me gusta, a lo mejor que esté ladrando tu perro todo el tiempo me molesta, o a lo mejor que tú estés haciendo como ese ruidito, ¿no? Con el pie o con la hoja, de repente me molesta. O sea, no es porque uno se queje de todo, sino es que hay que aprender a poner límites, pero aprender a poder expresarnos.
porque nos enseñan a guardarnos las cosas, decir, no le digas porque se va a oír mal, no, quédate callado porque a lo mejor vas a ocasionar algún problema, no, es que no le digas y mejor ahórrate tal cosa. Entonces, no es por hacer problemas, no es por ser groseros, no tenemos que pelearnos, sino a lo mejor es aprender a decir, oye, esto que está pasando, no quiero, ya no lo acepto, o en algún momento lo quise, en algún momento lo toleré, lo acepté, pero no es parte de lo que yo quiero en este momento de mi vida. Cuando aprendemos eso, la energía empieza a fluir y todo se empieza a acomodar, porque vamos a traer cosas positivas a nuestra vida. Si a todo le decimos que sí por no causar problema, entonces todo lo que no queremos, a lo que le hemos dicho sí, va a ser justo lo que va a llegar a nuestra vida. Entonces es muy importante ponernos como prioridad y decir, ok, ¿qué me está haciendo falta en este momento? ¿En qué más tengo que trabajar para atraer todo aquello maravilloso que yo deseo para mí? Aquello que mi alma y mi corazón anhela, porque esto que tengo no es lo que yo realmente anhelo, no es lo que yo realmente deseo, sino estoy atrayendo ese tipo de patrones o ese tipo de situaciones por algo que traigo de mis padres. Entonces es súper importante saber decir no, y cuando ustedes quieran eliminar algo de su vida, ya les digo, pueden decir en este momento, suelto, libero, dejo ir, corto, libero apegos, y así lo pueden trabajar, porque eso les va a ayudar muchísimo. Y cuando ustedes empiecen a traer cosas a su vida, siempre se tienen que sentir merecedores de aquello que está llegando a su vida. Cuando ustedes paguen la luz, paguen el gas, se compren un helado, ustedes agradezcan y piensen siempre que esa energía del dinero está transformándose. Ustedes van a pagar por algo que están recibiendo, pero al final viene un mérito detrás de eso. Cada vez que enciendan la luz, tiene un mérito porque ustedes trabajaron para que haya luz, o sus padres. Entonces, cuando uno trabaja con ese tipo de cosas, empieza uno a sentirse mucho más fuerte, más empoderado, y entonces empieza uno a decir, ok, si yo puedo lograr esto y esto y esto y esto que estaba teniendo en algún momento que a lo mejor yo había dicho, no, pues si quiero, pues ahí lo acepto, ya me conformo, ya no lo van a tomar así. Van a empezar a decir, ok, esto lo aceptaba en algún momento porque lo había trabajado, ese poder en mí, y hoy puedo decirte, esto no me gusta, esto no me parece, esto no lo acepto, y esto es algo que quiero dejar atrás. ¿Por qué? Porque yo merezco ser feliz, merezco sentirme bien, merezco estar en un lugar donde a mí me guste, donde yo respire paz, respire tranquilidad y obtenga las cosas que yo deseo. Y no hablo nada más a nivel material, hablo a nivel energético, espiritual, mental. Yo creo que lo mejor que podemos tener los seres humanos, independientemente de tener salud, es tener paz. Si estamos en una relación, que esa relación también nos traiga paz, que nos traiga alegría. Si nos vamos de viaje, que ese viaje pues nos dé alegría, pero también nos dé paz, que no estemos como con ese miedo de qué pasará y ya no tengo dinero y esto y el otro, sino vivir en paz. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer, porque también a partir de ahí se van abriendo como el panorama de muchas oportunidades y de muchas cosas. Entonces, trabajen mucho con la energía del sí, con la energía del no, y de todo aquello que ustedes hayan acarreado, por así decirlo, a lo largo de su vida, de cosas que hayan aceptado por miedo a no decir que no, ya es momento que ustedes hagan una pausa y ustedes digan, esto es parte del pasado, lo acepté por presión social o por que eran creencias familiares, pero en este momento ahora voy a ser como soy yo. Voy a empezar a poner esos límites y voy a empezar a traer ese tipo de energías positivas a mi vida, y de todo lo que ya no quiero voy a tener esa fuerza para poder decir en este momento no. Piensen siempre como cuando van a un restaurante. Si les llevan algo que ustedes no pidieron, ¿qué van a hacer? Oiga, yo se lo pedí a lo mejor como, no sé, yo se lo pedí sin limón, se lo pedí sin picante o le pedí otra cosa y lo regresas. Aquí pasa igual. Si algo de USOSAP a su vida va llegando y no es algo que a ustedes les guste, regrésenlo. No acepten caridades, ni acepten a lo mejor que les den migajas cuando ustedes pueden recibir mucho más, pero siéntanse merecedores y siempre visualicen como esa parte del sí, ¿para qué lo van a traer? Y esa parte del no. Y siempre también piensen que a lo que le ponemos atención le damos fuerza. Entonces, no todo es sí, no todo es bienvenido, por miedo a lo mejor a que los demás se sientan mal. Entonces, trabajen mucho con eso y van a ver cómo muchas cosas van a empezar a cambiar y a fluir en su vida. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Déjenme abajo sus comentarios y ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.